Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esperando que estén todo bien, vuelvo a los videos que son mucho más explicativos, ¿vale? En este nuevo video, la verdad es que quería hacerlo hace bastante tiempo porque fue una parte uno que la verdad es que dejó hartas conclusiones, pero me había un poco rehusado a hacer la segunda parte, por así decirlo, porque al ser un tema tan complejo y extenso, suele un poco reducirse a la cantidad de casos hipotéticos que puede haber. Sabemos que, por ejemplo, en el handling, que va a ser el video en el que vamos a tratar hoy día, no se puede hacer como ciertos videos, por así decirlo, como con cierta estructura fija. Porque el handling, aparte de ser algo que es presencialmente bastante complejo, y también requiere cierto tipo de habilidades que van un poco más ligadas a cuánta experiencia tengo y expertise dentro del campo de batalla, como me gusta llamarlo. Me gusta un poco también comentarles a todos que realmente son tantos casos hipotéticos que hay cosas que se repiten, pero otras cosas que no. Otras cosas que son un poco más técnicas y básicamente se reduce como a intentar apegarse al reglamento al máximo posible para poder sacarle el mejor provecho posible a todo tipo de estrategias que estén dentro del reglamento IPF, ¿vale? En otras federaciones el reglamento es básicamente lo mismo, o sea, tienen distintas diferencias con respecto al material, pero al momento de hacer handling no cambian tanto las cosas, pero generalmente en IPF hay cosas que específicamente se pueden hacer para poder hacer que cierto tipo de atletas estructure cierto tipo de estrategia, bueno, el coach, el handler, estructure cierto tipo de estrategias que puedan beneficiar al atleta en base a un reglamento. Eh, Cuando se puede jugar con récord, cuando no se puede jugar con récord, peso corporal, lote, etcétera, etcétera. A este video le vamos a titular cómo atacar y cómo defenderte y cómo hablar y cómo lo vamos a poner en dos casos hipotéticos. Y para esto, ni más ni menos que les quiero mostrar esta preciosidad que tengo acá, ¿vale? La están viendo en pantalla, que la ha hecho un amigo, ¿vale? Jesús Gago de Perú, ¿vale? Que es una brutalidad, fíjense acá, tenemos la parte de atleta, la parte del equipo, el peso corporal, el número de lote, sentadilla, bench press, deadlift, el total, la diferencia, el ranking, los GL y los calentamientos en la primera parte. Y eso no es todo. Acá abajo, yéndonos más hacia la parte inferior, tenemos la prognosis, ¿vale? Cuánto es el opener, potencial, etcétera, etcétera. Y acá al lado también tenemos un apartado para poder hacer el game plan, con porcentajes y todo. También a la última parte tenemos el objetivo, ¿vale? Que justamente está abajo de la parte superior, que son los calentamientos. Esto la verdad es que me parece increíble. Sé que algunas personas, sobre todo la gente programadores, ingenieros en lo que sería em, todo el tema de Excel, que son, si no me equivoco, los informáticos, se manejan bastante con este tipo de cosas, pero realmente a mí personalmente se me ha hecho bastante difícil usar Excel y aprender a utilizarlo. Siempre ha sido sobre la marcha, no he tomado ningún curso, etcétera, etcétera. Este tipo de dashboards son imprescindibles para poder tener en tu competencia si es que quieres ser un buen handler, ¿vale? Yo tengo el mío propio y Jesús me ha facilitado el suyo para que lo utilice a mi favor y la verdad es que creo que con este dashboard voy a poder hacer grandes cosas porque aparte de eso me tira la diferencia. Bueno, el mío también tiraba la diferencia, pero también me tira los GLs, cosas que son bastante importantes un poco para los atletas que realmente no vayan a competir por un primero o segundo lugar, sino más bien ya vayan muy seguros en su podio y quieran aumentar el número de GL. En la parte de atletas, ¿vale? Nosotros evidentemente vamos a llenar cómo hacerlo, ¿vale? Y vamos a ir paso a paso desglosando situaciones que quería comentarles, que es de atacar y defender, ¿vale? En la parte número uno, evidentemente vamos a colocar dos tipos de atletas. El primero, en la primera casilla, va a ser el tuyo y lo vamos a poner en rojo, ¿vale? Para que se diferencie de los demás. Entonces nosotros nos vamos acá y vamos a rellenar la casilla de color rojo, ¿ok? Y en atleta le vamos a poner nuestro, ¿vale? Atleta. Acá evidentemente tiene que ir el nombre del atleta, si se llama
Nicolás, Francisco, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero acá le vamos a poner algo más general y le vamos a poner nuestro atleta. Y acá en la casilla de abajo le vamos a poner atleta rival, ¿ok? Acá en el team, la verdad es que no es necesario, pero también podemos colocarlo si es que realmente no hace tanto la diferencia, pero lo podemos colocar igual. Yo acá le voy a colocar Darek C de Darek Serpa y al atleta rival le voy a colocar eh, Mansion Foster, ¿vale? Entonces estos dos individuos se van a enfrentar, ¿vale? En una supuesta batalla que yo mismo me voy a inventar, pero esto realmente podría ser el caso hipotético de cualquier competencia y espero el ejemplo que voy a tratar de hacer durante este video sirva a todos para los que estén buscando eh, sumar cierto tipo de estrategias en su arsenal para poder utilizarlas, ¿vale? Vale, como segundo caso hipotético, vamos a colocar que nuestro atleta es de la categoría 93 kilos y pesó 92.5, ¿ok? Y el atleta rival ha pesado 92.8, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que nuestro atleta está más ligero que el siguiente, ¿ok? Ahora, en el número de lote voy a colocar 119 a mi atleta, ¿vale? Y el número de atleta rival, o sea, el número de lote del atleta rival va a ser 117, ¿ok? O sea que mi atleta tiene el peso corporal más bajo y tiene el número de lote más alto, ¿vale? Para que puedan tenerlos todos, primero que todo, en conocimiento. Y recuerden, para la gente que no sepa a qué hace referencia esto, parte del reglamento dice que si tengo el número de lote más alto, tengo una ventaja por lo menos, por ejemplo, al hacer ciertos tipos de cambios, ¿vale? El atleta a un mismo peso elegido, el que tenga el número de lote mayor va a salir después. Y esta estrategia la puedo utilizar a mi favor para poder atacar si es que tengo que atacar en el último peso muerto, que ya lo vamos a ver en el siguiente paso. Y aparte de eso, tengo la ventaja de que tengo el peso corporal más bajo, ¿ok? Ahora, nuestro atleta va a hacer 3 intentos evidentemente de squat y el otro también. Nos vamos a quedar con el mejor tercero, evidentemente, y vamos a suponer que van a ser 3 de 3 cada uno, ¿ok? Mi primer atleta va a ser 205, después va a ser 225 y después va a ser 240, ¿ok? Ahora, el atleta rival va a hacer lo siguiente. Va a hacer 240, 250 y 270. Entonces hay una diferencia de 20, no, perdón, de 30 kilos que podemos ver acá, ¿vale? Cuando nos vamos a la parte lateral, nosotros tenemos que ir hacia el costado y vemos la parte de diferencia. Eso quiere decir que mi atleta va perdiendo por 30 kilos y el ranking actual es que mi atleta está quedando segundo y el atleta siguiente, ¿vale? El atleta rival está quedando primero hasta el momento, ¿vale? Después de eso nos vamos a ir a Bench Press, donde también vamos a suponer que hay un 6 de 6, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es que nuestro atleta va a abrir con 105, luego de eso va a ser 115 y luego de eso va a ser 120, ¿ok? Y en el caso del atleta rival, lo que va a ser 120, 130 y 140, ¿ok? Entonces, hasta el momento sabemos que ambos atletas han hecho 6 de 6, 3 de 3 en squat y 3 de 3 en banca, suponiendo que ambos llevan una competencia perfecta. Sabemos que esto puede no ser así, entonces, por ejemplo, pueden haber atletas que fallen y que su mejor squat sea 250. Entonces, en ese caso, la diferencia pasa a ser mucho más estrecha, porque claro, si mi atleta rival solamente queda con 250 y yo quedo con 240, significa que me va sacando 10 kilos, pero si queda con 270 kilos, ya la diferencia cambia y sube a 50 kilos sumando el bench press, el mejor bench press que serían 140. Ahora, suponiendo que mi atleta solamente se quede con 115 kilos, la diferencia va a ser de 55, o sea que la diferencia aumenta de 50 a 55, ¿ok? Teniendo en consideración todo este caso, para poder entenderlo, la situación es así, ¿ok? Yo tengo un atleta al cual su subtotal es de 360 kilos, como pueden ver acá, y el atleta rival tiene 410 kilos, ¿vale? Entonces hay una diferencia entre 50 entre el primero
y el segundo. O sea que el atleta que es rival va ganando por 50 kilos, pero el atleta rival pesa más. Entonces, en el hipotético caso de que yo intente igualarlo, lo que voy a intentar hacer es jugar al empate, ¿vale? Que esto justamente va a ser la primera parte del video. Ahora, ¿cómo voy a hacer que el atleta juegue al ataque? Lo primero que todo es entender que mi atleta es, por ende, una persona que yo conozco mucho. Ahora, si es una persona que sea externa y tú solamente estés haciendo el trabajo de handler, es importante que le preguntes cuánto salta entre intentos, ¿vale? Cuánto está acostumbrado en hacer de calentamiento, cuántos intentos hace previo al primer intento, ¿vale? Que sería cuántos calentamientos hace. Hay gente que hace 3, hay gente que hace 4, hay gente que hace 5, hay otras personas que hacen 6. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es ajustarse. Pero si tú tienes un atleta al cual sabes que con 3 saltos más o menos estás listo para ir a tarima, eh, puedes justamente estructurar esto para que el empuje hacia el rival sea muy superior, ¿vale? En el caso del rival, muchas veces algunas personas optan por jugar de una forma más conservadora para intentar aguantar y sostener la ventaja, ¿vale? Que sería la otra parte contraria, defender la posición, ¿vale? Y yo por otra parte voy a intentar atacarlo, voy a intentar pasarlo por encima, pero esta pasada por encima tiene que ser muy estratégica, ¿vale? Por ejemplo, si yo sé que me está sacando 50 kilos y supongamos que mi atleta es extremadamente bueno en peso muerto y es extremadamente superior a mi rival, lo que tengo que intentar hacer es reducir ese número de aproximaciones a una cantidad menor y justamente hacer saltos más agresivos desde el primero al segundo intento y del segundo intento al tercero hacer un salto más apretado, pero en cierta medida, o incluso podría llegar a ser mucho más agresivo que el segundo para intentar buscar ganar y intentar meter la victoria. En cuanto al rival, también tiene que jugar bastante bien la estrategia y bastante bien sus cartas para que este atleta tenga que aún seguir subiendo el tercer intento de peso muerto y hacerlo fallar, o sea, empujarlo al fallo al atleta que va perdiendo pero que tiene muy buen peso muerto. Porque si el atleta rival tiene un peso muerto que es muy bajo o falla intentos, pincha terceros movimientos, lo que va a hacer el atleta rival es que básicamente puede jugar de ambas maneras, puede bajar intento o puede subir de acorde a lo que haga el rival. Entonces es por esto que las personas que tienen menos peso muerto que sus rivales y el scouting y todo lo que uno hace previamente, más o menos te deje clara la película de que tú vas con desventaja en el peso muerto, lo que vas a intentar hacer es tratar de comerte los menos intentos posible, empujar el tercero al máximo posible dentro de todo, para que el rival que tenga mucho mejor peso muerto que tú tenga que exprimirse hasta fallar, ¿ok? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Suponiendo que mi atleta abre con 230, ¿vale? Voy a hacer un salto bien grande hacia 260, ¿vale? El siguiente va a ser 250 y va a pasar a 260, ¿vale? Entonces, aún así, sigue teniendo una diferencia de 50 kilos, ¿vale? Y lo que voy a intentar hacer yo, evidentemente esto pensando en que tengo un muy buen peso muerto, cosas que yo ya les digo que sí pasan y sí pueden suceder, lo que voy a intentar hacer es meter esos 50 kilos, ¿vale? Y voy a intentar meter un pull for the win de 310 kilos, ¿vale? Y con eso actualmente quedarían empatados y mi atleta se llevaría la victoria, ¿vale? Ahora, acá en el ranking debería de pasar que este, por ejemplo, en esta parte, en esta casilla, diga segundo, porque no considera el peso corporal. Entonces acá salen que los dos son primeros, pero acá en este caso se entiende que el que está ganando es mi atleta porque pesa menos, ¿vale? Ya pudimos ver que pesaba menos y aparte tiene el mismo total. Ahora, ¿qué pasa? Esto sería en el hipotético caso de que el atleta acá falle, ¿vale? Acá falla el tercer intento, o puede ser que falle este intento y acá en el tercero, en vez de meter, por ejemplo, 270, ¿vale? Que sería más o menos así, meta 260 y con eso piense que aseguró la victoria. Pero claro, si es que él
mete estos 260, yo estoy bastantes intentos o sea, bastantes intentos arriba de él para poder hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, por eso es importante que si ustedes tienen una tanda larga, en donde hayan bastantes levantadores que levantan después del rival, ¿vale? Suponiendo que un rival tiene 260 kilos, regularmente hay bastantes levantadores que están de entre medio de 260 y 310. Regularmente el que tiene 310 kilos, el que tiene arriba de 300 kilos, sale de lo último en esa tanda. Entonces, suponiendo que eso pase, a lo mejor este atleta va a tirar 260 kilos, va a haber otro que tire 270, otro que tire 280, otro que tire 290 y después le va a tocar el turno a mi atleta, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer primero, antes de que todo esto pase, suponiendo que ya vamos en el segundo intento, ¿vale? Vamos a suponer que va en el segundo intento y ya pasó este fallo. Lo que voy a hacer yo incluso podría ser lo siguiente. Yo puedo pedir 320 kilos, ¿vale? Y así el atleta puede entrar en mi juego. Disculpen el ruido de fondo, que parece que están matando a alguien arriba, pero bueno, son cosas de los videos que salen así naturales, ¿vale? Ahora, suponiendo que yo amenazo de esta manera, el atleta podría llegar a hacer, incluso podría llegar a tener lo que a mí me gusta llamar como entrar en la trampa y entrar en el juego. Regularmente los entrenadores y handlers que tienen más experiencia dentro de esto no se suelen asustar con este tipo de estrategias, porque por ejemplo, si yo salto de 260 a 320, es un salto de más de 50 kilos, son 60 kilos de salto. Y justamente esto hace que claramente muchos entrenadores no se lo van a creer, pero hay otras personas que quizás sí se lo pueden creer. Entonces, claro, entre no creer esto, ¿vale? O creerlo, hay cierto tipo de márgenes, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo casos de atletas en los cuales he utilizado esta estrategia y hay entrenadores que se han comido este tipo de maniobra y han arriesgado mucho más en el tercero de su atleta, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, sabiendo que falló el segundo intento el atleta rival, lo que tiene que hacer en el tercer intento es poner 20 kilos más para poder ganarme, ¿vale? Entonces en este caso tiene que poner, no, incluso tiene que poner más, tiene que poner 272,5 para poder ganarme, ¿vale? Porque ya sabemos que no le sirve el empate, tiene que meter 2,5 más. Entonces, como tiene que meter 2,5 más, no le sirve poner 270, porque en ese caso queda igual que como lo dije anteriormente, queda en empate. Por eso es que él tiene que colocar 272 kilos y medio para poder ganarme por 2,5, ya que el peso corporal no le favorece y él tiene que empujarme a mí. ¿Qué pasa? Que ahí se comió, ¿vale? El movimiento que yo he realizado. Porque suponiendo que su atleta tiene que saltar 22 kilos y medio y el peso muerto no es su fuerte, lo más probable es que el atleta pueda fallar este movimiento y justamente regalarnos la victoria, ¿vale? Porque solamente va a quedar con el opener, sabiendo que el segundo intento, como pueden ver acá, ya lo falló. Entonces en ese caso lo que voy a hacer yo va a ser bajarme, ¿vale? A 300 kilos, ¿vale? Ya sabíamos que estábamos en 320 y justamente cuando el atleta falla este movimiento de 272,5, voy a la mesa, ¿vale? Voy a la mesa cuando ya pincha y voy y bajo a 300 kilos. Póngole el papel, ¿vale? Uno de estos papelitos y acá en el tercero, ¿vale? Que son dos cambios, pongo 300 kilos. Lo paso en la mesa antes de que el speaker anuncie. Sabemos que igual dentro de todo cuando un peso muertista es muy mediocre y otro peso muertista es muy bueno, el cambio no tiene que ir con tanta rapidez, pero si están justamente pegados en lo que sería la ronda, tiene que ir tienes que ser súper rápido para pasar el intento y que esta persona, y para que no te quedes con lo que tenías anteriormente, que serían 320, porque justamente tenemos un tiempo, ¿vale? Y esto la verdad es que a mí me ha pasado cuando yo hice campeona a mi exatleta Diego Fuentes, ¿vale? Lo que pasó fue justamente esto, ¿vale? Yo me tenía que subir, ¿vale? Me subí a 260 kilos y nosotros sacamos antes los 260 porque por el número de lote, mi atleta Diego tenía el menor número de lote y el atleta contrario, que era Jason, tenía el número de lote más alto. Entonces él salía justamente después que yo. Entonces lo que yo hice fue justamente meter 260 kilos para obligar a Jason a sacar 265 porque justamente no le servía el empate y no me podía sacar 2,5. Necesitaba un poco más.
pero justamente como no podía jugar con récord de peso muerto y jugó con récord de sentadilla, tenía que sacarme 5 kilos. En ese caso él tenía que sacar 265 kilos, ¿vale? Yo había sacado 260 kilos y él también había pedido 260 kilos. ¿Qué pasa? Que justamente, como pueden ver, son dos movimientos que están muy cerca. O sea, son dos intentos que están justamente con el mismo peso. Entonces, justamente tienes menos tiempo para poder cambiar tu intento y poder pedir un pull for the win a tiempo. Lo que pasó fue que Diego justamente salió, hizo el intento y en lo que pasa la transición de que los spotters levantan la barra, y cambian los discos, justamente no pasó, porque como el peso que había pedido Jason era el mismo, simplemente el spotter que estaba limpiando la barra, limpió la barra y le hizo así el juez central, y el juez central le dijo al speaker, barra lista. Entonces cuando el speaker va con el micrófono y dice barra lista, llegan e intentan hacer esto, pum, pasar el cambio que justamente tenían que ser 265 kilos. ¿Y qué pasa? Que justamente no llegaron a tiempo, porque el timing entre Diego Pull for the Win y el cambio que tenía que haber hecho Jason fue muy corto, porque simplemente fue limpiar la barra. A veces pasa que justamente cuando yo pido más peso previamente, entre que levantan la barra, cambian los discos, a veces los spotters están cansados, necesitan más tiempo para cambiarlo, yo tengo tiempo para ir a la mesa más rápido y cambiar el último intento, ¿vale? Hacer mi último cambio de peso muerto y en eso puedo ganar. Pero en este caso no alcanzaron a llegar a la mesa a tiempo y cuando el speaker dice barra lista, no hay más tiempo para cambiar el intento, ¿vale? Está jodido. Entonces, como les comentaba, esa fue la situación que me permitió a mí, como entrenador, llevarme esta victoria. Y me di cuenta, la verdad, justamente después que pasó todo, porque yo fue un cambio directo de movimiento, de peso muerto. Hice el primer cambio, después me bajé. Primero me había subido, después me había bajado. Y justamente él también se bajó y tenía que volver a subirse y no alcanzó a hacerlo. Entonces, aparte de eso, también él falló los 260 kilos que tenía en la barra, que ya no le servían para poder ganar. Y justamente cuando él salió al escenario con 260 kilos, yo sabía que ya habíamos ganado, porque necesitaba 265 kilos y no alcanzaron a hacer el cambio. Y aparte tampoco los podría haber levantado, porque vuelvo y repito, no tenía el mejor estado de forma y falló esos 265, ¿vale? Entonces, falló esos 260 y lo más probable es que hubiese fallado 265 kilos, perdón, ¿vale? Me había confundido. Ahora, en este caso, como tenemos una brecha tan grande en 250 y entre 320 que le había dicho anteriormente, ¿vale? No sé si es muy confuso esto, o sea, déjenmelo ahí en los comentarios las personas que lo vean, porque igual, de todas maneras, puede llegarse a ver un poco más confuso. Si se entiende y todo, déjenmelo también por ahí para poder hacer ajustes si es que no llegaran a entenderlo o explicarle en los comentarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sabemos que si 250 kilos lo falla, ¿vale? Y pide, por ejemplo, acá 272.5, entre 272.5 y 320 y 300 y 310 hay bastantes levantadores que salen antes. Entonces todos esos levantadores que salen antes que yo, ¿vale? Yo puedo darme el tiempo de hacer el cambio si es que ya vi el error del rival. Entonces como estamos suponiendo que él falla este movimiento, yo simplemente me tengo que bajar a 300 y esto es una victoria para mi equipo, ¿vale? Que significa atacar en el último instante, suponiendo que mi atleta tenga el mejor peso muerto. ¿Ok? ¿Por qué digo que este tema del handling se me hace un poco complicado? Porque, claro, este es un caso hipotético, suponiendo que mi atleta es muy superior en peso muerto a mi rival y que ha hecho una buena competencia en los subtotales, ¿vale? O sea que en los subtotales, claro, supimos que quedó, como sabemos, quedó 50 kilos abajo, pero toda esa ventaja que él tenía al rival se la podíamos devolver en peso muerto. Pero claro, yo sé que toda la gente que vea este video, que lo pudiera llegar a ver, no tiene ese tipo de levantadores en su arsenal. Entonces, cuando no tienes ese tipo de levantadores, no puedes tomar este tipo de riesgo. Y claro, en ese caso no te compensa hacer esto, sobre todo si es que tienes más rivales, porque acá estamos suponiendo que es una batalla de dos, ¿vale? Estamos suponiendo que esto es una batalla de a dos, pero esto puede tener bastantes rivales, o sea que puede tener un atleta rival uno, 2, 3. Entonces, en este caso, si sabes que no puedes apuntar al primer lugar, lo que tienes que intentar hacer es asegurar un segundo, asegurar un tercero y generalmente intentar meterte al podio, porque puedes intentar apuntarle al tercero y hacerle este mismo tipo de jugada, pero a diferencia que no, acá lo estamos haciendo para el primer lugar
Y en otros casos simplemente pudieras hacerlo para llegar al segundo o para escalar del cuarto al tercero, que justamente es de lo que estamos hablando, de intentar obtener la mejor posición. Esto es el mejor de los casos, obtener un primer lugar, ser campeón de un torneo. Pero también aplica para la gente que quiera usar este tipo de estrategias para pasar de un cuarto o de un quinto incluso a un tercer lugar, que yo he visto casos que también puede pasar. Así que eso. Y bueno, también está el caso inverso, que hay justamente gente que no tiene un peso muerto tan bueno, pero sí el peso muerto es superior al de su rival. Entonces en ese caso lo que vamos a intentar hacer es de luchar para poder mantener un subtotal similar al de mi rival y no tener que empujar tanto en peso muerto porque realmente no tenemos tantos recursos para nosotros, ¿vale? Así que esa sería la principal idea, ¿vale? Ya ahora, pasando al lado de el siguiente caso, ¿vale? Lo que quiero explicarles acá es justamente lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer para defender la posición analizando este mismo caso, este mismo contexto, con el mismo peso y con el mismo sistema? Tenemos el peso corporal más bajo, tenemos el número de lotes, básicamente estamos desfavorecidos en todo. Entonces, no podemos jugar con el número de lote, no podemos jugar con el peso corporal y a lo único que podemos jugar es a intentar sacarle 2,5 a nuestro rival sabiendo que tiene más peso muerto que nosotros, ¿vale? Ahora, también nos vamos a poner en un escenario más favorable para nosotros. Vamos a suponer que nuestro atleta, ¿vale? Ahora voy a estar hablando como rival, ¿vale? Yo soy el atleta rival y estamos hablando de que el atleta rival soy yo ahora, ¿vale? Y lo que sería nuestro atleta es el ex, ¿vale? Le vamos a apuntar al ex. Entonces vamos a ir en contra del rojo y yo voy a ser el amarillo en este caso, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer acá va a ser intentar jugar un poco a defender mi posición de ventaja. Entonces ya sabíamos que íbamos con 50 kilos de ventaja, ¿ok? No sé, nuestro atleta tiene 50 kilos de ventaja versus el primero. Y también nos vamos a poner en el caso de que el atleta rival, o sea, el atleta ex, no tiene tanto peso muerto como el anterior. No es un puller nato, no tiene tanta ventaja con respecto a nosotros, ¿vale? Pero aún sí la sigue teniendo. Entonces vamos a suponer que este atleta solamente va a tirar 300 kilos, ¿vale? Y nuestro atleta va a hacer 270, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar acá, le vamos a poner unos intentos previos, ¿vale? Para que no se vea tan mal, ¿vale? Y acá también. 270, 285, ¿vale? 285. Entonces, lo que vamos a intentar hacer nosotros es sacarle una ventaja, ¿vale? Le vamos a poner que tiene 300 kilos máximo ese día. ¿Por qué? Porque vimos que los 285 kilos de segundo intento de nuestro ex atleta y viendo que nuestro rival aún tiene 15 kilos de ventaja, vamos a suponer el caso de que nosotros tenemos 250 kilos de peso muerto en el segundo intento y fue válido. Y nuestro rival, 285 kilos, lo sacó también de buena manera, pero tampoco fue tan sólido, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer nuestro atleta, o sea, nuestro ex atleta, va a ser primero pedir 300 kilos, ¿vale? Y nosotros vimos la velocidad de los 285 y sabemos también por el scouting o por lo que sea que este atleta también puede hacer saltos relativamente grandes y lo más probable es que si levantó 300 alguna vez entrenando pueda llegar a tenerlo. Entonces, ante la duda, lo mejor que podemos hacer es intentar jugarle al ganarle rápidamente, ¿vale? Que sería básicamente esto, perdón. Estamos en 660, él no le sirve el empate, entonces podríamos hacer esto. 252,5. Entonces, lo que podemos hacer nosotros son dos casos hipotéticos. Nosotros sabemos que sí o sí puede llegar a mover 300, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar hacer nosotros es que en prognosis tenemos que intentar quedar 2,5 por encima de nuestro rival para poder intentar llevarnos la victoria. Sabemos que no nos sirve el empate y que tenemos que sí o sí sacarle 2,5, ¿vale?
Ahora, 2,5 kilos también son bastante empujables, ¿vale? Porque el atleta tiene 300, entonces lo que podría hacer perfectamente él es meter 302,5 y con eso literalmente nos juega el empate y nos puede ganar. Pero ¿qué pasa? Que si este atleta, por ejemplo, con 300 kilos va muy al límite y no se atreve a pedir más, nosotros nos llevaríamos la victoria. Pero justamente saltar de 250 a 252,5 en este caso no nos serviría porque justamente nos estaríamos regalando. Ahora, para no regalarse de esta manera y sabiendo que los 250 kilos de mi atleta fueron el segundo intento, vamos a intentar, en vez de hacer un salto de 2,5, intentar hacer un salto que me deje en un peso muerto que yo como entrenador vea que mi atleta realmente, según ese día, pueda levantar máximo, ¿vale? Por ejemplo, pudiera llegar a ser 260, 265 como tope, ¿vale? Entonces lo que voy a intentar hacer yo es tomar decisiones justamente a tiempo y tratar de meter, no sé, suponiendo que 262,5 kilos, ¿vale? Que sería un salto razonable de 12,5 de segundo a tercero. Suponiendo que mi atleta lo saca fácil, ¿vale? O difícil, pero lo saca, movimiento válido. Lo que va a tener que hacer mi rival es justamente empujar más todavía y sabemos que no es tan bueno en peso muerto, o sea, 300 kilos es bueno, pero no es tan excepcional como el caso anterior. Así que lo que va a tener que hacer este atleta va a ser empujar a 312,5 para poder empatar y llevarse la victoria a él. Entonces yo me estoy defendiendo con mucho más que solamente 2,5. Ahora, si por ejemplo tus 250 kilos salieron a un RP 9,5, lo que te conviene en este caso es solamente jugar con 252,5 y rezarle a Dios para que el atleta rival falle 302,5. Pero si a tu atleta le queda margen y levantaste 262,5 según este contexto, ya te estás defendiendo de tal forma que obligas al atleta rival a subir su expectativa en el tercer peso muerto. Y básicamente no es poco. Ya hablamos de que se pidió 300 kilos y ahora tiene que pedirse 312,5. Entonces lo estás exprimiendo y lo estás empujando un montón. Y eso sería defender la posición, que sería el caso opuesto a empujar. Entonces tú defiendes y él tiene que empujarte, tiene que sacarte de ahí. Y eso es lo que tiene que hacer. Así se juega con presión, ¿vale? Y básicamente entender que esto también tiene que apegarse un poco a la realidad de competencia. Muchas veces nosotros, por ejemplo, pueden haber casos donde quizás mi atleta ni siquiera haya levantado 262,5, a lo mejor en el pre-picking hasta quizás los 255, 260 que le pusimos, casi los falló, los movió súper mal. Pero, por ejemplo, si nos estamos jugando un campeonato y vemos que, por ejemplo, el segundo intento con 250 se mueven bien porque el taper hizo magia o porque cualquier cosa sucedió entre medio de la descarga previa a la competencia, hay que incluso tomar más riesgos para que justamente el atleta rival también vaya al límite. O sea, si mi atleta va al límite, que tu atleta también lo vaya. O sea, que el atleta de los rivales también vaya al límite. Y eso justamente va a ser una diferencia bastante grande y notoria entre saber jugar y no saber jugar. Justamente por esto es que quería realizar estos dos contextos, ¿vale? Y también entender que esto también puede cambiar mucho en función del subtotal. El subtotal creo que es lo más importante de todo, porque suponiendo que, por ejemplo, aquí mi atleta también no haya tenido un subtotal mejor que este, ¿vale? Que serían 240 más 120. A lo mejor si el atleta rival hizo 130, ya me empuja mucho más, o sea que me empuja 10 kilos. Y en este caso no me servirían 262, tendría que meter 272 kilos para empatarlo y como tampoco me sirve, tendría que meter 275, ¿vale? Entonces justamente tengo que ir más al límite todavía para poder ganarle. ¿Por qué? Porque nuestro atleta rival metió un subtotal que tampoco estaba tan lejos del mío y aparte tiene un mejor peso muerto. Y aparte, más encima, pesa menos. Entonces son como tres desventajas y son tres handicaps en tu contra. Tienes que saber identificar, primero que todo, como decía acá en la primera parte, qué tienes como handicap, ¿vale? O qué tienes como ventaja, también puede ser. Y eso lo vas a saber justamente cuando se rellene el lifting cast y cuando sepas primero cuál es tu lote y si otro atleta pesó menos, ¿vale?
si tienes esas dos cosas a favor, incluso antes de empezar la competencia, yo siento que por alguna otra manera vas ganando si es que tienes dos atletas, si es que tienes un atleta que vaya muy pegado al rival, ¿vale? O sea, estén muy parejos dentro de todo. O sea, por ejemplo, si en la nómina están los dos con, por ejemplo, uno tiene 590 y el otro tiene 570, a lo mejor, claro, en nómina vas perdiendo por 20 kilos, pero no deja de ser una distancia que es recuperable. Y aparte, si tienes estas dos cosas a favor, si tienes el número de lote y aparte pesas menos, vas a poder utilizar este tipo de estrategias. Miren este caso, ¿vale? Por ejemplo, acá este rival tenía mucho menos subtotal, o sea, no tan menos, ¿vale? Pero tenía, por ejemplo, 240 en sentadilla y este otro tenía 270, ¿vale? Que serían 30 kilos más. En banca también le saqué 10 y serían 40 kilos de ventaja. Pero claro, o sea, mi atleta pesa más, ¿vale? Y el número de lotes es más bajo, entonces por ende no puedo jugar con ninguna de las dos estrategias, a no ser de que quizás vaya a romper un récord. Ahí todo puede llegar a cambiar, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo llegara a romper un récord, ¿vale? Podría jugar, no sé, con 271 kilos, ¿vale? Y ahí entraría a complicar mucho más las cosas para mi rival. Porque, por ejemplo, si meto 271 kilos de tercer intento, ¿vale? Lo vamos a destacar con amarillo acá para que se pueda ver. Justamente no tengo 685 de ventaja, tengo 686. Entonces mi rival acá, en vez de meter 312, va a tener que meter mucho más, ¿vale? Va a tener que meter 315 y con 315 no le alcanza porque hace 685, o si no va a tener que meter 317.5, ¿vale? Y ahí lo exprimo 5 kilos más. ¿Por qué? Porque jugué con récord, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también puede suceder que a lo mejor este atleta, ¿vale? Puede también jugar con récord. Entonces, en vez de meter 315, 317,5, puede meter 316, suponiendo que es el actual récord de la categoría. Supongamos que el actual récord de la categoría son 315,5. El atleta mete 316 y te empata, ¿vale? O sea que son todo este tipo de juegos que te permiten hacer una expansión gigante de casos hipotéticos, ¿vale? Pero estamos suponiendo que hay dos récords que no están rotos, ¿vale? En este caso, el récord de sentadilla se rompió por mi rival y nuestro ex atleta también rompió un récord con 316, ¿vale? Pero claro, también tiene que estar la posibilidad de romper esos récords. Si no se puede porque ya están rotos o están muy por arriba de tus capacidades, no vas a poder utilizar este tipo de estrategia. Pero en todo caso, eh, también jugar con récord complica muchísimo las cosas para tu rival, porque incluso pudimos ver como nuestro atleta, aunque pese más, solamente por el hecho de meter récord, saca esa ventaja. O sea que literalmente cancela toda tu ventaja que tenías por tener un peso corporal más bajo. Entonces no te sirve. Pero claro, si tú también puedes romper un récord y tienes el peso más bajo, puedes jugar al empate todavía. Así que eso. ¿Vale? Casi 40 minutos de video. Ojalá que se haya entendido todo lo que acabo de hablar y comentar. Agradecido por mi amigo Jesús de brindarme este brutal dashboard de handling. Y nada, espero les haya gustado un montón el video. Me divertido muchísimo haciéndolo. El handling a mí me gusta un montón. Y estoy muy muy contento de tener este tipo de herramientas, ¿vale? Sin nada más que agregar, síganme en mi Instagram, DarekSerpa, y también cualquier cosa, consultoría, servicios, entrenamiento, también por ahí. Recuerden entrenar duro. Nos vemos. Hasta la próxima.